Eran casi las 11 de la noche en Stillwater, Oklahoma, una pequeña ciudad universitaria donde nada parecía salirse de lo común, hasta que esa noche los gritos rompieron la calma. La madre de una adolescente de 16 años estaba en la cocina, ordenando los platos, cuando escuchó un sonido ahogado proveniente del pasillo. Al principio pensó que su hija estaba hablando por teléfono, pero lo que vino después heló la sangre, un golpe seco, una súplica ahogada, y el sonido desesperado de alguien que no podía respirar. Corrió hacia la habitación. La puerta estaba entrecerrada, y en el reflejo del espejo alcanzó a ver una silueta masculina inclinada sobre su hija. El chico levantó la mirada. Era Jesse McButler, el joven que todos conocían en la escuela por su sonrisa fácil y su talento en el campo de béisbol. La madre gritó su nombre, pero él ya había huido. La chica, con las marcas aún frescas en el cuello, apenas podía hablar. Más tarde los médicos confirmarían lo que su voz no alcanzó a decir. Había sido estrangulada hasta perder el conocimiento. Si los gritos no hubiesen alertado a su madre, aquella noche habría terminado en muerte. Horas después, mientras los paramédicos la atendían, la policía empezaba a conectar las piezas de algo mucho más oscuro. Butler no era un extraño. Otras chicas de la misma edad lo habían señalado antes. Todas describían el mismo patrón, el mismo tono manipulador, el mismo cambio repentino de encanto a furia, el mismo intento de control absoluto. Y mientras los oficiales lo detenían frente a su casa, la cámara corporal registró un detalle inquietante. Jesse sonreía. No una sonrisa de nervios, sino de alguien convencido de que nada malo le pasaría. Suscríbete, dale me gusta y activa la campanita. Porque esta historia apenas comienza, y lo que ocurrió después convirtió a toda una comunidad en un campo de batalla moral. El amanecer cayó sobre Stillwater con un silencio espeso, casi irreal. Las luces rojas y azules de los patrulleros se reflejaban en las ventanas del vecindario, y las cámaras de los agentes ya estaban grabando. En el video se ve a Jesse McButler saliendo de su casa con las manos en alto, descalzo, cabello revuelto, y una expresión que no correspondía con la gravedad de los cargos. Cuando el oficial le explicó que estaba siendo arrestado por agresión sexual y estrangulamiento, Butler apenas parpadeó. «No entiendo, señor», murmuró con voz tranquila, como quien acepta una multa de tránsito. A su alrededor, los vecinos observaban desde las puertas, incrédulos. Aquel era el mismo chico que sonreía en los carteles del equipo de béisbol de la preparatoria, el que organizaba colectas para la iglesia local, el orgullo de Stillwater. Nadie quería creer que detrás de esa fachada hubiera algo monstruoso, pero las pruebas eran abrumadoras. Testigos, mensajes, huellas, ADN, y los informes médicos de las víctimas revelaban un patrón de violencia controlada, casi metódica. En las oficinas del fiscal del condado, la presión aumentaba. 2 víctimas, 2 historias casi idénticas, una madre que irrumpió en el momento exacto, y un agresor que actuaba con frialdad quirúrgica. Aún así, en los pasillos del tribunal empezó a murmurearse algo incómodo. La familia Butler tenía influencias. Su padre, exdirector de operaciones en el programa de fútbol de la Universidad Estatal de Oklahoma, conocía a medio mundo en la ciudad, y algunos decían que eso podría suavizar el proceso. En las redes, la noticia explotó. Las chicas se atrevieron a hablar, a contar cómo él las manipulaba, cómo las hacía sentir culpables. El video del arresto se volvió viral, mostrando el contraste brutal entre la serenidad del acusado y la desesperación de las víctimas. Suscríbete, dale me gusta y activa la campanita, porque lo que vino después fue aún más perturbador. Un fallo judicial que demostraría que, en ocasiones, la justicia también puede asfixiar. Las audiencias comenzaron con la sala llena. Cámaras, reporteros, madres llorando en silencio. El sonido metálico del micrófono cuando el juez anunció: caso número CF 2025-186 del condado de Payne. El estado contra Jesse McButler. El joven entró escoltado, vestido con traje azul y una expresión que parecía ensayada. Nadie imaginaba que aquel rostro impasible, el mismo que alguna vez adornó los anuarios escolares, estaba a punto de dividir a todo un estado. Los testimonios fueron devastadores. Una de las chicas relató cómo perdió el conocimiento mientras Jesse la sujetaba por el cuello. Otra, cómo él la acorraló, manipuló, y la hizo creer que si decía algo, nadie le creería.
Cuando la fiscal mostró las fotos de las marcas, la sala entera contuvo la respiración. El silencio fue tan denso que podía sentirse el temblor en el aire acondicionado. Pero lo que nadie esperaba era la estrategia que su defensa guardaba bajo la manga. A mitad del proceso, los abogados de Butler presentaron una moción para que el caso se tratara bajo la figura de Youthful Offender, una ley diseñada para menores que aún pueden ser rehabilitados. El juez pidió una pausa. Las familias de las víctimas se miraron, confundidas. Una hora después, la corte volvió a sesión. El juez habló sin levantar la voz. El tribunal acepta el acuerdo propuesto. El acusado será considerado ofensor juvenil. Cumplirá su sentencia bajo supervisión del Estado hasta cumplir los 19 años. No habrá prisión. El murmullo fue inmediato, casi un rugido. Las madres lloraban, los padres gritaban ¡injusticia! Y Butler sonrió. Esa misma sonrisa fría, idéntica a la del video del arresto. El fiscal golpeó la mesa. Su señoría, con todo respeto, este muchacho casi mata a una de las víctimas. Pero la decisión ya estaba tomada. En ese instante nació algo que ya no se podría contener. Una ola de rabia colectiva que recorrería Oklahoma y convertiría a Jesse McButler en símbolo de la impunidad, disfrazada de rehabilitación. Suscríbete, dale me gusta y activa la campanita, porque en el próximo bloque veremos lo que vino después. Las protestas, la indignación nacional y el oscuro legado que dejó un veredicto que rompió la fe en la justicia. La noticia se propagó como un incendio. En cuestión de horas, los pasillos del tribunal se llenaron de padres, estudiantes y vecinos. Algunos sostenían carteles con una sola palabra: justicia. Otros, con las fotos de las víctimas. Frente al Payne County Courthouse, el aire olía a rabia contenida. Los noticieros de Oklahoma City transmitían en directo mientras decenas de voces gritaban el nombre que ya se había convertido en una herida colectiva. Jesse McButler, una de las madres, habló ante las cámaras. Mi hija sigue despertando con pesadillas y él está libre. ¿Eso es justicia? Los aplausos se mezclaron con llanto. Las víctimas, cubiertas con mantas, se abrazaban entre sí, tratando de encontrar fuerza en medio del caos. Y mientras tanto, en alguna parte, Jesse era trasladado discretamente a un programa de rehabilitación, lejos del bullicio, lejos de las cámaras, lejos del dolor que había dejado atrás. La policía formó un cerco de contención. Alguien lanzó una botella. El sonido del vidrio al romperse fue el inicio de un estallido. Los gritos aumentaron. Los carteles comenzaron a ondear con furia. Y las redes sociales estallaron con un solo mensaje. Justice for the Girls. Políticos locales exigieron revisar la ley que había permitido la sentencia. Legisladores llamaron al juez vergüenza del sistema. El gobernador de Oklahoma fue presionado públicamente para tomar postura, pero lo más inquietante no se vio en los noticieros. Esa noche, un periodista independiente filtró parte del expediente. Entre los documentos había notas médicas, fotos y una carta manuscrita de una de las víctimas que decía: sigo viendo su rostro cada vez que cierro los ojos. Y cuando pienso en gritar, recuerdo que la justicia me mandó callar. El país entero se estremeció. La historia de Jesse McButler ya no era un caso judicial. Era un espejo de algo más profundo. Un sistema que se quiebra cuando el privilegio pesa más que el dolor. Suscríbete. Dale me gusta y activa la campanita porque en el último bloque descubrirás cómo esta historia cambió la ley, el destino de las víctimas y el silencio de una comunidad que decidió no callar nunca más. El tiempo pasó, pero Stillwater no volvió a ser la misma. Las flores marchitas frente al tribunal seguían allí, como testigos mudos de una herida que no cicatrizaba. El nombre de Jesse McButler dejó de ser el del chico prometedor del equipo de béisbol y se convirtió en sinónimo de privilegio impune. Mientras tanto, él seguía libre. Supervisado, sí, pero libre. Asistiendo a sesiones de rehabilitación juvenil, con toque de queda y servicio comunitario, mientras las víctimas luchaban cada día por volver a confiar, por volver a dormir sin sobresaltos, por volver a respirar sin sentir que las manos de aquel muchacho aún apretaban su cuello. La indignación se transformó en movimiento. Padres y madres de todo Oklahoma se reunieron para exigir un cambio legal. Querían que la ley de Youthful Offender excluyera automáticamente cualquier caso que implicara violencia sexual, tortura o estrangulamiento. Querían que nadie más pudiera esconderse tras la excusa de la juventud cuando había demostrado tanta crueldad. El fiscal, ante las cámaras, lo resumió con frialdad. Si esos gritos no hubiesen alertado a su madre, estaríamos hablando de un asesinato. Y aún así,
Jesse caminaba por las calles de Stillwater, protegido por el sistema que lo absolvió de lo irreversible. Los manifestantes lo sabían, las víctimas lo sabían, y el país entero lo entendió. La justicia no siempre llega con un martillo. A veces llega con un eco. Aquel eco aún se escucha. Son los gritos que una madre oyó desde la cocina. Los mismos que salvaron una vida y despertaron a todo un pueblo. Un recordatorio de que el mal no siempre se esconde en la oscuridad. A veces se sienta en el banquillo, sonríe y sale caminando. Porque el horror más profundo no es el que se comete en secreto, sino el que el mundo decide perdonar. Suscríbete, dale me gusta y activa la campanita para seguir explorando las historias que otros prefieren enterrar. Y dime en los comentarios, ¿crees que Jesse McButler merecía una segunda oportunidad? ¿O la justicia simplemente le temió a su apellido?